por su derecho a recibir información veraz. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela. Estamos desde el Salón Sol del Perú, en el Palacio Presidencial de Miraflores. Le doy el saludo a todos nuestros compatriotas. Estamos en cadena nacional de radio y televisión, transmisión conjunta de radio y televisión. Y ahora, con los medios modernos, como dicen, estamos en transmisión conjunta a través de las redes sociales, a lo largo y ancho del planeta Tierra, pudiéramos decir. Le damos un saludo a todos los compatriotas, a los hermanos del mundo que nos siguen desde diversos espacios, en Europa, en América Latina, en el Caribe, en África, en Asia, en los Estados Unidos de Norteamérica. Sintonía total en los Estados Unidos de Norteamérica. Nada más y nada menos. 25 de agosto, estamos aquí trabajando, como siempre, en jornada de trabajo planificada hoy para importantes inversiones que he aprobado para la salud, obras de infraestructura de salud, medicamentos y todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la salud pública, gratuita, de calidad y de la atención y servicios médicos para nuestro pueblo. Hoy tenemos también jornada de trabajo para aprobar recursos, activar obras en el campo de servicios públicos y agua. Tenemos algunas invitadas muy importantes que son voceras de las mesas de agua, de las salas de gestión comunitaria de agua, las salas de agua. Más fácil, ¿verdad? Las salas de agua, se tratan de 5 voceras, 5 mujeres, lideresas. Doralis R. Silva, Doralis de Katia Sur. Bienvenida, Doralis, aquí al Palacio de Miraflores. Tu casa, esta es tu casa. Así es. Dricelis Amelia Lira Lorca. Lorca, escuchen, Lira Lorca. Prima de García Lorca. Nos estuvo explicando, bueno, la descendencia de su madre y de algunos familiares, y uno se pone a ver el rostro. Tú has visto el rostro de García Lorca. Mira, tiene los pómulos y la mirada parecida a García Lorca, de verdad. Dricelis Amelia Lira Lorca, porque cuando la saludé, le dije que tenía nombre de escritora famosa. Y verdad, suena, Dricelis Amelia Lira Lorca. ¿Cómo te dice en el barrio? Dricelis. Dricelis, correcto. Viene del Nazareno, corredor Katia Sur. Igualmente Carmen Cecilia Aguilar González, de la Sala de Gestión Comunitaria de Agua de La Pastora. Correcto. Jacqueline Tobar García, de la Sala de Gestión de la Mesa Técnica de Agua del Consejo Comunal Unidad Patria y Victoria, se llama, en Charallave, Estado Miranda, Naguará. ¿Cómo está Héctor Rodríguez en Miranda? Volando. Los tiene al trote, Héctor Rodríguez, aquí dice. Jacqueline, que tienes al trote, asambleas y reuniones, así debe ser. Una revolución debe ser conciencia, pasión y movilización permanente del pueblo. Igual a Sorelis Muñoz Parras, de la Mesa Técnica de Agua del Consejo Comunal Nuevo Amanecer en Guatire, Miranda. Bueno, mujeres, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas. Ya vamos a hablar de estas inversiones. Igualmente tenemos un conjunto de inversiones en obras públicas y la inauguración de otro conjunto de obras públicas. Aquí está nuestro vicepresidente ejecutivo, Tarete Laizami. Hemos estado trabajando todo el día varios temas. Igualmente está nuestro vicepresidente de Infraestructura, Obras Públicas, ministro de Energía Eléctrica, Mayor General Mota Domínguez, siempre enérgico y disciplinado. Igualmente el vicepresidente del Socialismo Territorial, General de la Patria, también disciplinado, Manuel Quevedo, ministro de Vivienda, récord mundial de vivienda tiene Venezuela.
Igualmente está el vicepresidente de la Economía, compañero Ramón Lobo, ministro de Economía y Finanzas, el vicepresidente de Planificación y ministro de Planificación, Ricardo Menéndez. Y también están los recién enroques. Ayer hice un enroque fabuloso. Nuestro compañero Nelson Martínez ha asumido a partir de hoy la presidencia de Petróleo de Venezuela, la quinta mayor industria petrolera del mundo, industria venezolana, revolucionaria, socialista y antiimperialista además, y profundamente chavista. Saludo a los trabajadores de PDVSA, fortaleza viva, moral, la clase obrera venezolana, petrolera. Ay, Dios mío, está escribiendo historia y la historia que falta por escribir. Y también desde hoy mismo asumió el Ministerio de Petróleo el compañero Eulogio del Pino, 2 cuartos bates, el dúo maravilloso, no es el dúo dinámico, es el dúo maravilloso del petróleo y la energía. Y está con nosotros el compañero ministro de Ecosocialismo y Agua, ¿no? También el edecán de la lluvia, lo llamo yo. El hombre que hizo llover en la sequía más grande que tuvo este país en los últimos 100 años. Bueno, estamos aquí trabajando, siempre dispuestos, atendiendo todos los temas. Hay importantes anuncios, muy importantes anuncios de inversión. Atención, Venezuela. Bueno, hoy es 25 de agosto, por aquí también tenemos a la primera combatiente, constituyente Cilia Flores. Bienvenida siempre. Y bueno, hemos estado trabajando, como les decía, en todos los temas. Esta jornada de gobierno estaba prevista en la agenda de la semana, pero bueno, hoy 25 de agosto, otra vez se ha desatado la locura, es una locura, de odio antivenezolano, de envidia antibolivariana, que desde la Casa Blanca y el gobierno de los Estados Unidos pareciera arremeter cada viernes. Ahora han agarrado los viernes para arremeter contra el pueblo de Venezuela. Hace 2 viernes atrás, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con una invasión militar a Venezuela, con una ocupación militar de Venezuela. Dios mío, es que el presidente Donald Trump nadie le ha explicado la historia gloriosa de este pueblo que parió a los libertadores de América. El viernes pasado teníamos al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, por aquí cambimbeando, decimos en buen criollo, pegando brincos por Sudamérica en una gira que fue un desastre para él y para su política de agresión y de odio. Odio a Venezuela, odian a Venezuela. La élite que gobierna los Estados Unidos odia a nuestro pueblo. Y cuando digo nuestro pueblo, odia a América Latina y el Caribe. Nos odia a nosotros. Nosotros, los que tenemos el color de la piel, color tierra, los mestizos, los que nos sentimos orgullosos en nuestras raíces indígenas, africanas, y nos sentimos orgullosos de este mestizaje hermoso, profundo, de pueblos rebeldes, libertadores. Nosotros, los latinoamericanos y caribeños, hoy somos objetos del odio, el racismo y el desprecio de la élite que gobierna los Estados Unidos en Norteamérica. Y han elegido a Venezuela como objetivo para desatar su locura. Es una verdadera locura, así la califico. Todo lo que están intentando hacer para dañar a Venezuela es una verdadera locura. Y lo vaticino desde ya, 25 de agosto. Con el favor de Dios, con el esfuerzo de nuestro pueblo, todo lo que están intentando hacer contra Venezuela fracasará. Y Venezuela saldrá fortalecida, cada vez más libre, cada vez más independiente en lo económico, en lo financiero, en lo político, en lo diplomático, en lo militar, más libre, más fuerte, más independiente. Y allí es donde yo quiero ubicar la respuesta a
la orden ejecutiva que firmó el presidente Donald Trump el día de hoy. Yo lo ubico en el proceso de liberación nacional, de independencia rebelde de Venezuela y de América Latina frente a las amarras antiguas, vetustas, que nuestro país tuvo 100 años o más, y nuestra región 100 años o más, dependiendo de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo digo, en el caso de Venezuela, ya hemos entrado en la etapa del modelo económico postpetrolero, sin lugar a duda. Pero también digo, en el caso de Venezuela y de América Latina, queridas voceras, queridas lideresas populares que hoy me acompañan, nos acompañan aquí, hemos entrado en la etapa post-hegemonía estadounidense sobre Venezuela, América Latina y el Caribe y el mundo. 2017 inicia con mucha fuerza y aceleración la etapa post-dominio hegemónico de los Estados Unidos de nuestros pueblos. Se inicia una etapa nueva de liberación, de nueva independencia. Y Venezuela en el centro otra vez, en el centro del huracán independentista de los pueblos de América Latina y el Caribe. Nos sentimos orgullosos de estar en el centro de la lucha por la dignidad, por la liberación, por la independencia. Allí yo marco todo. Nadie puede pretender, así lo dice la Carta de Naciones Unidas, así lo dicen los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, así lo dicen todos los mandatos del ECOSOC, las organizaciones de protección de relaciones económicas, financieras del mundo. Lo dice la legalidad internacional. Nadie puede utilizar mecanismos, instrumentos de fuerza en materia económica y financiera para imponerse políticamente de un país sobre otro. Están prohibidos los mecanismos de guerra económica, presión, chantaje y amenaza. Así que es lo primero que tengo que decir. Las medidas ilegales que ha pretendido hoy tomar el presidente Donald Trump contra el pueblo de Venezuela sencillamente violan la legalidad internacional, la Carta de Naciones Unidas y sencillamente ratifican un camino imperial de agresión contra Venezuela, y lo que es contra Venezuela es contra América Latina, el Caribe y los pueblos del sur. Ilegal, ilegal. Es lo que decimos. ¿Qué mundo queremos? ¿El mundo de los imperios o el mundo de los pueblos? ¿Qué mundo queremos? ¿El mundo de la legalidad internacional, del diálogo de civilizaciones? ¿El mundo del respeto al derecho, al desarrollo de los pueblos? ¿O el mundo de los bloqueos? ¿El mundo de los embargos? ¿El mundo de la persecución económica? ¿El mundo de que el más grande se le impone al más débil o el más pequeño para imponerle sus políticas, para colonizarlo, para dominarlo? ¿Qué mundo queremos nosotros? Se lo pregunto al pueblo de Venezuela, pero se lo pregunto a los pueblos del mundo. ¿A qué mundo queremos pertenecer? ¿Al mundo de los que gritan, de los que llaman a guerra, de los que insultan? ¿Al mundo de los que creen en la supremacía de Washington sobre los pueblos del sur? ¿O al mundo de los que queremos la igualdad, la oportunidad del desarrollo, la paz, la tranquilidad, la cooperación internacional, la complementariedad, la solidaridad como elemento vital de las nuevas relaciones internacionales? Yo estoy convencido absolutamente, y lo aprendí del comandante Hugo Chávez, temprano, por allá en el año 92, 93, 94, la última década del siglo XX. Ya nuestro comandante Chávez hablaba, así como el siglo XX fue el siglo de los imperios, fue el siglo de los golpes de Estado, de las intervenciones militares, de los asesinatos, el siglo del imperio yanqui destruyendo a nuestra América y el mundo, decía el comandante Chávez en el año 92, 93, 94. Hace
25 años. El siglo XXI será el siglo de los pueblos de América Latina y el Caribe. Será el siglo del ideal bolivariano de justicia, de equilibrio, de igualdad, de desarrollo compartido. Así lo creo fervientemente. No podrán regresarnos al pasado, donde se imponían con amenazas, con bloqueos, con persecuciones. No podrán, así lo intenten. Hace 15 días trataron de amedrentar a Venezuela con una amenaza militar. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Dignidad, orgullo, valentía, coraje, solidaridad mundial, repudio mundial a la amenaza militar. Y hoy, con la firma de este decreto ejecutivo, una orden ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos, se pretende imponerle a Venezuela un bloqueo en mecanismo de persecución económica y financiera, como lo declara el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, para ahogar económica y financieramente a la República Bolivariana de Venezuela. ¿Puede aceptar el mundo que se amenace con ahogar o asfixiar a un país por su deseo y por su fuerza de ser un país noble, digno, libre e independiente? No se puede aceptar, no lo podemos aceptar. Por eso convoco a la solidaridad mundial, invoco la solidaridad de los gobiernos, de los pueblos de América Latina, del Caribe, de los pueblos de los Estados Unidos, frente a esta agresión financiera y económica brutal, que dicho sea de paso, ha sido pedida y promovida por la derecha venezolana. Tiene nombre y apellido. Julio Borges es la cabeza de quienes han pedido y han ido a hacer lobby para que a Venezuela se le impongan decisiones que nos afectan, nos causan un gran daño financiero, económico y energético. Porque estas medidas le causan daño a Venezuela, le causan daño, forman parte de un golpe económico. Trump hoy ha dado un golpe financiero y económico contra el esfuerzo de recuperación de la economía venezolana que hacemos todos los venezolanos y todas las venezolanas todos los días con nuestro trabajo y nuestro amor. Y la única respuesta que debe tener nuestro pueblo es más trabajo, trabajo, más trabajo, fortaleza y más fortaleza, moral y más moral. Hoy estuve viendo pues el panorama. Yo sabía, estaba bien informado. Se los dije a ustedes el domingo pasado en la entrevista que me hizo José Vicente Rangel. Y se los dije también el martes en la rueda de prensa internacional. La Casa Blanca, Donald Trump, tiene sobre su escritorio una carpeta con una orden ejecutiva, con un conjunto de medidas para agredir las finanzas y la economía de Venezuela. Lo dije con tiempo. Con tiempo, veníamos preparándonos hace tiempo ya sobre esto. Porque en los Estados Unidos llegó un gobierno extremista que ha enloquecido en la política internacional. En los últimos 4 o 5 semanas han sancionado o han pretendido sancionar a la mitad del mundo. Ellos creen que el mundo se puede relacionar a partir de amenazas, sanciones, enfrentamientos, guerras, bombardeos. Así piensan en los Estados Unidos, quizás porque ya han entrado en esa fase de decline como imperio. Han entrado en una fase de decline como imperio. Y tienen un gobierno que ve desde una óptica extremista y nos ve a nosotros, los morenos del sur, nos ve como menos que ellos. La supremacía racial y la supremacía imperial gobierna los Estados Unidos. Queridas camaradas, queridos compañeros, la supremacía imperial gobierna Washington, la supremacía racial,
Está llegando entre nosotros el vicepresidente social, por favor, incorpórenlo a la mesa directiva, que se siente por aquí, a la izquierda, donde debe estar siempre Elías Agua, a la izquierda, por favor, otros que se sienten a la derecha. Eso es lo que gobierna los Estados Unidos. Desde Venezuela seguiremos hablando con clara voz, con la verdad. Porque nosotros estamos defendiendo una de las causas más hermosas y nobles que se pueda defender, que es el derecho al desarrollo, a la paz del pueblo de Venezuela. Porque nosotros no nos metemos con nadie en el mundo, porque nosotros no andamos velándole las riquezas a los demás, porque nosotros no andamos entrometiéndonos en los asuntos internos de ningún país, de ningún pueblo, porque nosotros estamos dedicados a tiempo completo al desarrollo de un modelo económico, social, político, cultural, alternativo al capitalismo, con los principios de Cristo, nuestro Redentor, con las ideas del socialismo del siglo XXI, demostrando en la práctica que sí se puede, lo exitoso de un modelo social de inversión de la riqueza de un país en el derecho al desarrollo del pueblo, la educación pública gratuita y de calidad, la salud pública gratuita y de calidad, los derechos al empleo estable, protegido, al ingreso, el derecho a la vivienda, el derecho al agua, el derecho a los servicios públicos, el derecho al trabajo, a la vida, un modelo socialista de carácter cristiano, bolivariano, exitoso, que ha pasado inclusive por estos años de guerra económica que hemos denunciado, ha pasado y ha probado que puede pasar por las peores, pero proteger con amor al pueblo. El pueblo venezolano no está huérfano, ni es agredido por un modelo económico neoliberal, privatizador, destructivo, regresivo, como está sucediendo en otras partes de América Latina y del Caribe. Lamentablemente. Venezuela no se mete con nadie. Para recibir estas agresiones, estas amenazas, promovidas por una derecha apátrida. Hay que ser bien traidor a la patria para pedir sanciones contra su propio país. Hay que ser bien traidor, pero bien traidor a la patria para pedir una intervención militar y el bombardeo de su propia tierra, como lo está haciendo la oposición venezolana. Muestra un botón, la reunión de Miami antes de ayer. Voltearon la bandera nuestra y pusieron la bandera al revés para pedirle al vicepresidente de Estados Unidos que bombardee, que se haga como se hizo en Panamá en 1990. Lo declaran. Aquí en Venezuela tiene que abrirse un juicio por traición a la patria para todos aquellos que teniendo cédula de identidad venezolana viven en Miami y piden que se nos bombardee como se hizo con Panamá. ¿Qué es eso, pueblo? ¿Qué es eso, patria? Traición a la patria se llama, en cualquier lugar. Yo me imagino en Estados Unidos, si viniera algún grupo de estadounidenses a Venezuela y pidieran que Venezuela o cualquier país del mundo bombardeara y ocupara militarmente los Estados Unidos, ¿qué le hicieran en los Estados Unidos a esa persona? ¿Qué le harían? La silla eléctrica, compadre, inmediatamente. Y ahí no habría OEA, Luis Almagro, ni ninguna de esas basuras. Eso es lo que harían inmediatamente. O que algún grupo de estadounidenses se fuera a Moscú, o a Beijing, o a París, contra los Estados Unidos y una guerra económica contra las cuentas que Estados Unidos tiene en el mundo. ¿Qué le harían si declararan públicamente y se fueran a reunir con bancos, con jefes económicos del mundo? ¿Qué le harían a esos estadounidenses cuando regresaran a su país? La silla eléctrica, compadre. Y los solicitarían por código rojo y los perseguirían en el mundo. Por traición a la patria, como hay que hacer. Yo le he pedido
al presidente del Tribunal Supremo de Justicia y a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente que se inicie un juicio histórico por traición a la patria a todos los que han pedido estas sanciones económicas que hoy han sido tomadas y que dañan nuestra vida económica, nuestra vida social y afectan gravemente e hieren la economía nacional en plena fase de recuperación. Un juicio histórico por traición a la patria. Y los que estén en el exterior los solicitemos por código rojo, donde estén, hasta que nos los entreguen. Aunque Estados Unidos los protege en Miami a todito. Prófugos por terrorismo, prófugos por corrupción, prófugos por traición a la patria. Todo esto tiene que dejarnos a nosotros grandes lecciones, compatriotas. Hermanos y hermanas del mundo que me escuchan. Grandes lecciones nos tienen que dejar. Venezuela está en una batalla histórica, extraordinaria, especial. Venezuela está de pie porque defendemos valores, porque no nos intimida nadie, porque no le tenemos miedo a nada ni a nadie en este mundo. Y porque tenemos la razón moral, tenemos la razón histórica, tenemos la razón política, tenemos la razón basada en el derecho internacional, en el derecho humanitario. No se le puede pretender hacer a Venezuela lo que pretende el señor Trump hoy. Aquí tengo la declaración, la orden ejecutiva, aquí la tengo, compatriotas que me escuchan, hermanos y hermanas del mundo. Esto hay que darlo a conocer y denunciarlo en el mundo entero. Dice, por la autoridad investida en mí como presidente, por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, incluyendo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, las leyes de emergencias nacionales y la sección 301 del título 3 del Código de Estados Unidos, yo, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, con el fin de tomar pasos adicionales con respecto a la emergencia nacional declarada en la orden ejecutiva 13692 del 8 de marzo del 2015, ¿se acuerdan? La orden Obama, que abrió las puertas a la agresión. ¿Y quién pidió esa orden ejecutiva de Obama? Julio Borges y la oposición venezolana, traidores a la patria. Del 8 de marzo del 2015 y en particular a la luz de recientes acciones y políticas del gobierno de Venezuela, incluyendo serias violaciones de derechos humanos y libertades esenciales, responsabilidad por la profundización de la crisis humanitaria en Venezuela, todo el esquema del guión de ellos. El establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, que tiene que ver Donald Trump y Estados Unidos con un paso constitucional amparado por la fuerza democrática de la Constitución más democrática y humanista de la historia de todo el planeta Tierra, que tiene que ver Donald Trump con una Asamblea Nacional Constituyente que fue elegida por voto directo, secreto, universal del pueblo venezolano y que ha empezado sus funciones, ha traído la paz al país. Ah, le duele a Trump que la Constituyente trajo la paz, porque ellos querían una guerra civil para intervenir y ocupar militarmente a Venezuela, y los derrotamos. ¿Los derrotamos con balas? No, los derrotamos con votos, con conciencia, con un pueblo de una Venezuela heroica que el 30 de julio salió a las calles a decir no Donald Trump, no war, no guerra, yes, peace, sí a la paz. Y más adelante entonces, por eso ordeno lo siguiente, 2 puntos. El jefe del imperio ordena, bueno, un conjunto de medidas, como dice el secretario del Tesoro, Múnich, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, algo así como el presidente del Banco Central de allá, aunque el Tesoro allá es de carácter privado y lo designa el presidente Donald Trump, parte del capitalismo salvaje que existe en los Estados Unidos. El secretario de Estado del Tesoro ha declarado, ahí está, lo tenemos, Ernesto Villegas Poljat seguramente lo puede mostrar,
ha declarado que estas medidas son para ahogar. En otra traducción dice asfixiar financieramente a Venezuela. Y cuando hablan de asfixiar financieramente a Venezuela es a todos los venezolanos y a todas las venezolanas, sin distingo. Un conjunto de medidas que ya hemos empezado a estudiar. Algunas ya las conocíamos de antemano y nos hemos ido preparando. Medidas que afectan directamente a diversos sectores. En primer lugar, pretenden, como han pretendido por otras vías, pretenden y afectan directamente a los tenedores de bonos e instrumentos financieros o de deuda externa de Venezuela en los Estados Unidos. Esto es muy importante que el mundo lo sepa. ¿Por qué lo hacen? Porque el gobierno de Estados Unidos y la oposición venezolana han buscado que Venezuela caiga en default. Default, ¿qué es default, compatriota? Que Venezuela caiga y no pague sus compromisos internacionales y Venezuela caiga en una situación muy difícil para el comercio y las actividades financieras y económicas en el mundo. Porque cuando un país no paga, como han pretendido ellos en el año 2014, 2015, 2016, 2017 ahora, por debajo, serruchando, haciendo daño, bueno, queda en una situación comprometida para su funcionamiento económico. Es una situación que nos da o nos quita la solvencia financiera. Bueno, como cualquier ser humano que vaya a un banco y haga un préstamo y no pague, seguramente su situación económica para sus actividades comerciales se verá afectada. En este caso es más grave. Yo tengo que decirle, nosotros hemos pagado 65.000, y lo digo con dolor, mucho dolor, lo digo, queridos compatriotas, aunque aquí no ha faltado $1 ni $1 para invertir en educación, en salud, y los hemos colocado en la vivienda, en el desarrollo social, tengo que decirlo, nosotros hemos cumplido hasta el último centavo de dólar que nos correspondía cumplir durante todos estos años y todos estos meses, teniendo la persecución financiera por vías de hecho de los Estados Unidos, su gobierno imperialista. 65.000 millones de dólares en 24 meses. Dios mío. Buena parte de esos 65.000 millones de dólares, si no hubiéramos sido perseguidos por el imperialismo, seguramente la mitad o más lo hubiéramos podido tomar para obras de salud, hospitales, o más viviendas, para obras de educación, el proyecto de escuela, para autopistas, para obras de agua, para obras, pues, sociales, de servicio público, seguramente, de desarrollo económico, obras productivas, industrias productivas, para resolver el creciente consumo del pueblo venezolano de todas sus necesidades. 65.000 millones, calculen ustedes la mitad, 32.500, que hubiéramos podido nosotros por mecanismos de refinanciamientos normales de todos los países del mundo. Si tú eres buena paga y tienes una fortaleza económica como la que tiene Venezuela, poder económico que tenemos por ser una potencia petrolera, por ser una potencia minera, fácil, cualquier banco te toma un bono, lo refinancias y le pones 5 años más, 10 años más. Y en vez de pagarte los 3.000 millones que te tengo que pagar como lo he pagado, te dicen no me lo pagues este año, págamelo en el 2021. Y ese dinero que tienes líquido lo agarras y lo inviertes en finanzas para el desarrollo del país.
desarrollo de infraestructura, de economía, desarrollo social. Ahora, el imperialismo nos ha perseguido para que ningún banco acepte eso. Y nosotros hemos tenido que prepararnos con inteligencia financiera, con capacidad de generar recursos. Y hemos pagado 65.000 millones de dólares en 24 meses. Cash. Billete sobre billete. Se ha dado el caso en muchas oportunidades, compatriotas, de que hemos tenido el dinero, siempre lo tenemos, y hemos tenido que pagar por los sistemas de pago de bancos de Estados Unidos. Creo que fue el Chase Manhattan Bank. Hemos tenido el dinero depositado en la cuenta para pagar un bono o un servicio de la deuda o un servicio de capital. El Citibank, perdón. Y el Citibank, teniendo la plata, ¿qué te digo yo? 500 millones de dólares en la cuenta. Pongo un ejemplo. Ya lo tengo en la cuenta. Y tengo que pagar mañana, que es el plazo. Pero la tengo hoy, el dinero. Y el Citibank le ha dicho a los tenedores de bonos, Venezuela no va a pagar. Y hemos tenido nosotros que salir en la madrugada, al amanecer, a decir, el dinero está en la cuenta, número tal, 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 estamos listos para pagar. Así nos han hecho. Y hemos pagado. Porque la revolución tiene capacidad económica, tiene capacidad financiera, y Venezuela tiene poder económico y poder financiero. Y no serán 4 imperialistas los que puedan con nosotros ni hoy ni nunca. Tengan la seguridad de eso. La sangre corre, sangre rebelde de los libertadores. Y además no solo somos los hijos de Hugo Chávez Frías, somos indestructibles, somos invencibles en el campo que nos busquen. Donde nos busquen nos encontrarán. Tengan la seguridad que Venezuela no la para nada ni nadie. No lo humilla nada ni nadie. Que lo sepan los imperialistas del norte. Que estamos de pie y seguiremos de pie. No podrán con Venezuela. No han podido ni podrán con Venezuela, ni por una vía ni por la otra. No puedo dejar de indignarme. Porque los vendepatrias de la MUT están detrás de esto. Tengo pruebas, tengo una prueba que vamos a sacar en las próximas horas. De cómo uno de los vendepatrias de la MUT casi llora por teléfono pidiéndole a estos mafiosos internacionales que bloqueen a Venezuela. ¿Está bien? Allá ustedes se verán las caras con la justicia y la ley. En primer lugar, tengo que decirlo, compatriotas, los primeros perjudicados son los inversionistas estadounidenses, tenedores de los bonos de la deuda pública venezolana. Trump ha perjudicado a los sectores financieros de Estados Unidos. Alguien se lo habrá dicho al presidente Trump porque él no quiere contestar el teléfono. Yo se lo puedo decir. Si me contesta el teléfono se lo digo y se lo explico. De repente entiende quién quita, ¿verdad? ¿Ah? O se lo voy a mandar una carta. Aquí quiero mostrarlo. El 69%, Elías, camarada. Perdón, el 62% de los tenedores de la deuda pública, de la deuda de PDVSA, la deuda del gobierno, son estadounidenses. ¿Qué van a hacer con su deuda y sus bonos ahora? Trump se los mató en las manos, se los quemó en las manos. Trump le quemó en las manos los papeles de la deuda. ¿Alguien se lo dijo a Trump antes de la medida que iba a tomar? El 12% el Reino Unido británico también le quemó en las manos los bonos. Le quedaron achicharrados los bonos en las manos. Y plata pareja, ¿oyeron? Varios miles de millones de dólares le quemó en las manos. Tratando de hacernos daños a nosotros, Ernesto. Despierta. Le está haciendo daño a los propios inversionistas estadounidenses. ¿O miento? El 6% canadiense, o sea que el 80% está entre Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, que es lo mismo. Son casi los mismos inversionistas. Bastante saben los expertos en la materia. Eulogio, Nelson, Ricardo, Ramón Lobo y el ministro de Vivienda, que ustedes lo ven ahí, y es tremendo experto financiero mundial. Estudió en los Estados Unidos, conoce al monstruo porque ha vivido dentro de sus entrañas.
como dijo José Martí. Le quemaron las manos, Manuel Quevedo. En las manos le quedaron los bonos achicharrados. Es pura ceniza. Atención, tenedores de deuda de Venezuela. Los convoco a través del vicepresidente de Finanzas, Ramón Lobo, a una reunión la próxima semana para buscar soluciones al daño que le ha hecho Donald Trump a los tenedores de deuda venezolana con este decreto infame e ilegal que ha firmado el día de hoy. Primer anuncio. ¿Cuál es el primer afectado? El pueblo de Venezuela. Pero inmediatamente nosotros podemos defendernos. No nos va a faltar nada. Que tendremos que hacer sacrificios, luchar, trabajar, rendir los realitos, hacer más esfuerzo, está bien. Pero Venezuela no está sola en el mundo. Antes había un dicho, pero no se puede decir ahora porque, bueno, sería ofender a algunas personas con alguna discapacidad, pero Venezuela no está sola. En segundo lugar, las medidas ilegales en el campo internacional que ha anunciado en esta política de desprecio, de odio contra Venezuela, el señor Donald Trump y la Casa Blanca el día de hoy, viernes, afecta directamente a nuestra empresa en los Estados Unidos, Citgo. Debe saber toda Venezuela, y quiero refrescar a toda Venezuela, que la empresa Citgo es una empresa de mayor por parte de PDVSA de Venezuela. Tenemos un 100% del paquete accionario. Es una empresa que tiene miles, más de 5.000 estaciones de servicio bellas, integrales, donde se presta servicios de derivados del hidrocarburo, se echa gasolina, pues, se vende aceite, se prestan servicios a los vehículos, más de 5.000. Usted va a cualquier ciudad de Estados Unidos, Boston, Chicago, Nueva York, Washington, y si va por la carretera, por la 195, por la 95, o entre las ciudades, ahí ve Citgo. Esa es Venezuela, esa es venezolana. Y puede entrar echar gasolina, la gasolina que echa es venezolana, porque el petróleo viene de la tierra sagrada de Venezuela. Esa empresa, bueno, ha sido mejor administrada hoy. Cada año da dividendos al país y esos dividendos entran por PDVSA directamente al desarrollo del país en general. Buena parte de los dividendos que nos ha dado los últimos años los hemos invertido en importar insumos para hacer medicamentos, en importar materia prima para alimentos, para vestidos, para desarrollo industrial. Para eso es que nosotros hemos invertido los churupitos que nos entran de dividendos de Citgo. Bueno, prácticamente los primeros análisis que nos da este decreto infame, prácticamente Donald Trump ha decretado el cierre de Citgo, porque le impide a Citgo cualquier funcionamiento financiero. Ya lo explicarán nuestro ministro y nuestro presidente de PDVSA y nuestro vicepresidente ejecutivo con detalle. Sobre eso también nos defenderemos. Y pueden anotarlo desde ahorita. 25 de agosto saldremos airosos y victoriosos de la agresión que ha hecho contra Citgo. Agresión anunciada y pedida por la oposición venezolana desde hace años. Desde hace años. ¿Qué harán los 5.000 trabajadores de Citgo? ¿Quedarán sin empleo? ¿Qué harán las miles de familias que atendemos con el heating oil? Ahora que viene el heating oil, es un combustible que se inyecta a los sistemas de enfriamiento que viven las casas populares, y si no fuera por el heating oil, se morirían
No exagero si digo decenas de familias en los Estados Unidos congelados. ¿Qué van a hacer esas familias? Es un tipo de combustible para la calefacción. Eso nosotros no lo vivimos aquí porque tenemos un clima milagroso, hermosísimo, tropical. ¿Qué irán a hacer? Las comunidades que reciben Hitinoi. ¿De verdad el presidente Trump pensó antes de firmar este decreto que le iba a hacer daño a los trabajadores, a las comunidades y que iba a destruir esa empresa tan hermosa? Estamos en plena evaluación para las medidas de defensa que vamos a tomar de nuestra empresa Citgo en los Estados Unidos. Además viola leyes internas en los Estados Unidos, viola leyes internacionales, afecta el clima de inversión en los Estados Unidos, porque nosotros somos dueños de Citgo. Podemos hacer con esa empresa, en el marco de la ley, lo que necesitamos hacer. Si tenemos dividendos, tenemos derecho a trasladarlos a Venezuela, ¿o no? O sea, Trump está prohibiendo el traslado de dividendos de las empresas que funcionan en la economía de Estados Unidos a sus casas matriz. Es un robo, una estafa que nos está haciendo. O sea, nos está impidiendo que la casa matriz reciba, como legalmente así lo establecen las leyes de Estados Unidos y las leyes internacionales, los dividendos de una actividad económica que cuesta bastante esfuerzo. ¿Cuántas refinerías tenemos? 6 grandes refinerías nuestras venezolanas allá. Y trabajamos con lealtad, porque prestamos un servicio con lealtad, con cariño, 3 grandes refinerías. Prestamos un servicio con lealtad a los Estados Unidos. Pero además pagamos nuestros impuestos completicos y cooperamos a obras sociales en los Estados Unidos. Y además tenemos el programa humanitario más grande, importante y hermoso que se haya hecho en los Estados Unidos de Norteamérica, el programa inaugurado por el comandante Chávez de combustible de calefacción gratis para miles de familias en Nueva York, en Boston, en Chicago y en más de 20 ciudades de los Estados Unidos. Poblaciones indígenas. El otro sector, pues, que ha sido fuertemente afectado. Igualmente, este decreto, en primer análisis legal que hemos hecho con los especialistas en la materia, afecta los suministros de crudo de Venezuela a los Estados Unidos de Norteamérica. Porque impide, por distintas vías, que se materialicen los sistemas o los modelos, formatos financieros para el pago de estas transacciones. Tú mandas un barco de 1 millón de barriles. Ese barco cuesta 1 millón por 50 millones de dólares. Tú mandas el barco y entonces buscas bancos para que te emitan cartas de crédito a 90 días, etcétera. Tú llegas a una condición, siempre la mejor condición. Trump prohíbe que se hagan cartas de crédito, que se emita instrumentos financieros, que se genere deuda para el pago del crudo venezolano que va a Estados Unidos y que tenemos 100 años vendiéndoselo. Y 18 años de revolución antiimperialista, democrática, popular, bolivariana y chavista, cumpliendo con nuestros envíos como un reloj. Porque entendemos que somos suministradores seguros de crudo a una economía como la de Estados Unidos, independientemente de su gobierno. Y millones de automóviles en los Estados Unidos echan gasolina, además, por el suministro seguro de petróleo venezolano al mercado estadounidense. Así que está afectando a una decena de empresas que necesitan nuestro crudo, que es el mejor crudo para sus refinerías, y a miles de usuarios de vehículos a lo largo y ancho de costa a costa de los Estados Unidos. ¿Alguien le advirtió al presidente Donald Trump de esto?
Porque si alguien le dijo y él tomó la decisión, entonces tomó una decisión consciente de que iba a dañar a empresas de los Estados Unidos, a ciudadanos de los Estados Unidos, tratando de dañar a nuestra PDVSA, a nuestro petróleo y a nuestro pueblo. Nosotros tenemos dónde vender ese petróleo. No voy a decir más, pero Venezuela tiene mercado seguro para todo el petróleo que le vende a los Estados Unidos de Norteamérica. Queremos seguir vendiéndolo a los Estados Unidos, pero parece que Donald Trump ha prohibido, por estas medidas coercitivas de persecución financiera, que Venezuela siga siendo un suministrador seguro de petróleo. Estoy convocando en Venezuela a todas las empresas estadounidenses que le vendemos petróleo, que tenemos relaciones históricas, para una reunión urgente para buscar soluciones a esta situación que ha creado este decreto que agrede a nuestra economía y que declara un bloqueo financiero y económico contra Venezuela. Igualmente, los primeros análisis que hemos hecho de este decreto infame que ha sido emitido hoy a las 12:01 AM, dice aquí, 12:01 AM, hora de la costa este de los Estados Unidos, del 25 de agosto. No se olviden de este decreto nunca. Vamos a recordar esta fecha por mucho tiempo, porque esta agresión ha iniciado una nueva etapa de liberación económica, financiera, política, humana de Venezuela, de los lazos dependientes con los Estados Unidos. Es un campanazo de liberación, de independencia, de dignidad que está sonando. Que suene la campana de la independencia nueva. No podrán con nosotros, bajo ninguna circunstancia, compañeros. Siéntanlo aquí en el corazón. Mujer venezolana, joven venezolano, trabajador venezolano, gente de dignidad, sienta en su corazón el orgullo de vivir este tiempo histórico. No van a poder con nosotros bajo ninguna circunstancia. Y cuando digo nosotros, digo pueblo, digo patria, digo historia, digo Bolívar, digo Chávez. Es nosotros, un colectivo, no es Nicolás Maduro. Porque aquí ponen que Nicolás Maduro es el dictador. En esta traducción no me pusieron lo de dictador. En inglés yo sí lo leí. Por cariño, ¿será? En inglés sale de dictatorship, algo así, ¿no? ¿Sí? Dictatorship. Dictador. Dictadura en Venezuela. Si acabamos de salir hace una semana de una elección donde votaron más de 8 millones de hombres y mujeres en medio de barricadas, de ataques paramilitares, de balas, para elegir la Asamblea Nacional Constituyente. Fue la elección número 21 en 18 años. Hemos ganado 19 elecciones por la calle del medio de las 21. Dictadura en Venezuela, con plena libertad de prensa, expresión, pensamiento, movilización, movimiento. Si tenemos elecciones dentro de 6, 7 semanas para gobernadores y gobernadoras en los 23 estados de la República, y se han inscrito candidatos y candidatas de todos los partidos, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, de todos los movimientos políticos, 226 candidatos para 23 cargos. 76 organizaciones y partidos políticos inscribieron candidaturas. Donald Trump, ¿tú estás bien informado de qué es Venezuela, de nuestra historia, de nuestra realidad? ¿O sencillamente te dejas llevar por los Fox News? Los Fox News, así se dice, ¿verdad? Exagero un poco en la forma de pronunciarlo. ¿Cómo se dice? Face, no es Fox. Face News. Los Face News que crea CNN en inglés. Ahora Donald Trump se deja gobernar por CNN en inglés. Los Face News. Face no, face es cara. Fake News. Las noticias falsas, pues. Noticias falsas, informaciones falsas. Venezuela tiene una democracia fortalecida, acosada, eso sí, asediada.
pero es una democracia vital. ¿Quién inventó el cuento de la dictadura? La derecha venezolana. Entonces van por el mundo diciendo y ganando gobiernos de derecha que repiten la misma falsedad, que en Venezuela hay una dictadura. ¿Quién puede calificar a Venezuela de dictadura? ¿Lo califica así el pueblo de Venezuela? Yo estoy seguro que no. País de plenas libertades, de expresión, de pensamiento, de movilización, de ejercicio. Ahorita vamos para la elección número 22. Como muy bien lo dijo el canciller Jorge Arriaza en una rueda de prensa bilingüe que dio en la sede de la Organización de Naciones Unidas, hoy en su reunión con el secretario general. Extraordinaria reunión con el secretario general de Naciones Unidas. Hoy mismo, viernes, casi a la misma hora en que Trump estaba publicando este decreto infame. Lo dijo muy bien el canciller Jorge Arriaza. La elección número 22 ocurrirá en octubre. Y luego, empezando el primer trimestre del próximo año, la elección de las 335 alcaldías municipales del país. Los alcaldes, las alcaldesas, para que nos entiendan en el mundo, son los jefes de los municipios en el país que son electos por el voto directo, secreto universal de los habitantes de su municipio. Primer trimestre, 335 elecciones, y ahí estaremos en campaña otra vez en la calle. Y el próximo año, por ahí, yo no sé, cuando termine el CNE, en diciembre de 2018, elección presidencial, por la calle en medio, así. O cuando lo determine la Asamblea Nacional Constituyente, si tiene a bien colocar una nueva fecha, un nuevo mes. Estamos listos para competir y estamos listos para ganar las elecciones presidenciales cuando la pongan en el año 2018. Y cuando yo voy a preguntar, ¿qué dirá CNN cuando esto acontezca aquí en Venezuela? Cuando estén las elecciones, ¿no las van a transmitir? Para seguir con su cuento de dictadura, Maduro dictador, Maduro dictador. Para aplicarnos un modelo de ocupación, de intervención de nuestro país que es inaplicable, que lo pudieron haber aplicado en otras condiciones, en otros países, pero en Venezuela no lo pueden aplicar, pues tenemos una sólida democracia, un país soberano, un pueblo consciente, una fuerza armada unida, una poderosa unión cívico-militar, un país que se mueve por sus propios pies, que piensa con su propia cabeza. No somos satélite de nadie en el mundo. Es un modelo inaplicable de ocupación, de intervención de Venezuela. No lo van a entender. Nosotros tenemos que entenderlo para saber qué defendemos. Porque el imperio no entiende razones, argumentos. El imperio lo único que entiende son sus intereses. Y lamentablemente la derecha venezolana ha arrastrado a las élites muy derechistas y extremistas que gobiernan los Estados Unidos, los ha arrastrado a una política errática de agresión y de amenaza contra la Venezuela bolivariana, la Venezuela revolucionaria. Muy lamentable que estén repitiendo errores que ya debieron haber asimilado y rectificado. Es muy lamentable todo esto. Ahora es historia que estamos escribiendo. Decía entonces que los otros afectados con este decreto, muy mal redactado, además, son los inversionistas estadounidenses que tienen importantes inversiones e intereses vinculados a diversos negocios, entre ellos el petrolero, el gasífero y todos los derivados de allí. Yo estoy convocando a una reunión también, así orientado, al vicepresidente ejecutivo, al ministro Eulogio y al presidente de PDVSA, Néstor Nelson Martínez, para que inmediatamente, hoy mismo ya, entren en contacto con los inversionistas de grandes empresas estadounidenses que tienen sus inversiones, que están produciendo en Venezuela,
para que hagamos una reunión y busquemos soluciones, porque yo quiero que esos inversionistas estadounidenses se mantengan en Venezuela trabajando, se mantengan produciendo y sigamos siendo socios estratégicos en una visión de país, en una visión de mundo distinto a este que se trata de imponer hoy. Le tiendo mi mano a los inversionistas estadounidenses, a los que están en el país y a los que quieran venir. Aquí está, vamos a trabajar. No podrá Trump destruir 20, 30, 40, 50 años de trabajo conjunto. El camino ratificado en estos años con esta Constitución no podrá destruirlo. Así que es muy importante que se conozca, que se sepa cada uno de estos pasos. Esto es un decreto verdaderamente infame. Debe saber nuestro pueblo. Venezuela tomará en el transcurso de los próximos días todas las medidas para proteger nuestras finanzas nacionales e internacionales. Hoy tenemos que, como decía el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, en las reuniones de trabajo y evaluación que tuvimos, mujeres invitadas, compañeras, compatriotas que me escuchan, hoy tenemos que agradecer con mucha profundidad de sentimiento al comandante Hugo Chávez Frías, porque el comandante Hugo Chávez desde el propio año 99 comenzó a echar las bases para la independencia petrolera, financiera y económica de Venezuela, que hoy está siendo puesta a prueba. Si no fuera por los avances que hizo el comandante Chávez en su relación con el mundo multipolar, con las grandes potencias, quizás estaríamos nosotros ahorita, quizás estaríamos en una de las situaciones más graves de la historia económica de los últimos 100 años. Por eso hoy tenemos que decir gracias, Chávez, y gracias a que continuamos tu legado, estamos en condiciones de enfrentar, superar esta circunstancia y salir más fortalecidos, más libres, más independientes de esta agresión de Donald Trump contra el noble pueblo de Venezuela. Es así. Aquí estuvimos trabajando. Un documento sólido que no surgió de la noche a la mañana, no, ya teníamos tiempo trabajándolo. Desde que llegó este grupo de extremistas al poder en los Estados Unidos. Yo le digo a los pueblos de América Latina y el Caribe que me escuchan, esta agresión no es solo contra Venezuela, es una agresión contra toda América Latina y el Caribe. Es como creer que la agresión que hacen contra los migrantes hispanos, llamados así, es como creer que el anuncio de la construcción del muro electrificado entre la frontera de México y Estados Unidos es una agresión solamente a los países que tienen migrantes en los Estados Unidos. Llámese Colombia, que tiene 4 millones de migrantes en los Estados Unidos. Por ejemplo, o Perú, que tiene 2 millones de migrantes allá. O México, que tiene casi 30 millones de migrantes allá, ¿verdad? No, no es contra esos países, ni contra México, es contra toda América Latina, el Caribe, es contra nosotros, los que tenemos color de la tierra, raíz de la tierra, y nos sentimos orgullosos de ser un pueblo mestizo, latinoamericano, caribeño. Aquellos que crean que sumándose a estas sanciones y aplaudiendo estas sanciones, se suman a alguna causa justa, estarán cavando su tumba política para el resto del siglo XXI y quedarán marcados para siempre, como quedaron aquellos que en los años 60 se sumaron al bloqueo, al embargo y a la persecución económica, comercial y financiera contra nuestra querida y amada República de Cuba. Hoy el mundo entero repudia el bloqueo, el embargo y la persecución económica, comercial y financiera contra Cuba. Todos los días en Naciones Unidas, y este año será así, más de 170 países votan en contra del bloqueo.
El expresidente Barack Obama reconoció que había sido un error y un fracaso el bloqueo. La sociedad estadounidense, un 70%, dicen las encuestas, está en contra del bloqueo contra Cuba. Y en vez de aprender y rectificar la derecha latinoamericana, y en vez de aprender y rectificar las élites que gobiernan los Estados Unidos, ahora apuntan hacia Venezuela. Confiamos profundamente en la conciencia de los pueblos y sabemos que todas estas agresiones se transformarán en amor, en solidaridad, en conciencia combatiente de una América Latina caribeña que, como dijo el Che Guevara, ha dicho basta y ha echado a andar, y Venezuela va adelante en ese andar definitiva hacia una independencia total de las amarras que el imperio impuso por 100 años a nuestros países. Pareciera hacerse realidad, hoy más que nunca. La profecía de Simón Bolívar, 1829, la profecía de nuestro padre libertador cuando dijo: los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagar de miserias la América en nombre de la libertad. En nombre de la libertad, Donald Trump nos lanza este ataque económico, pero no plagará a Venezuela de miseria, la plagará de dignidad, de orgullo, de rebeldía y de conciencia. Con Venezuela no podrán, ni por un lado ni por el otro. Venezuela vencerá y prevalecerá el honor de ser venezolano, el orgullo de ser venezolano, latinoamericano, caribeño. Bueno, compatriota, así mismo es que me dice Tarek, esto pudiera ser una primera apreciación. Tengan fe, compatriota, y confianza en que responderemos cada agresión con altura, con capacidad, y que cada agresión nos hace más fuertes. Cada golpe que lanzan, aquí está pues la capacidad de defensa que tiene un pueblo que no se le rendirá jamás a nadie en este mundo. Jamás nos rendiremos ni nunca a ningún imperio. Y sabremos salir adelante. Nos han perseguido. Hay gente que decía, ustedes han escuchado, no, en Venezuela no hay guerra económica. Es Maduro el culpable. No hay guerra económica, ¿vale? Es que los precios por culpa de Maduro suben. Yo he escuchado inclusive gente que se la dan de analistas e informados. He escuchado gente que se la da de izquierdosa. De izquierda, pues. Sí, porque Maduro no ha tomado las medidas económicas en su momento. Y, señores, ha habido una guerra económica brutal. El dólar criminal, dólar today, dólar criminal, lo dirigen de Estados Unidos. Y lo articulan con la presión de la embajada gringa, con los sectores comerciales del país. Si no hubiera sido que yo y nosotros nos hemos empeñado en defender el derecho al trabajo y su estabilidad, la creación de nuevas fuentes de trabajo, si no hubiéramos defendido las pensiones, la sobrepensión, el salario, el cestatique, si no hubiéramos defendido la política educativa, aquí que el pueblo tuviera su educación pública gratuita como la tiene, sus libros, los muchachos, sus canaimas, si no hubiéramos defendido la construcción de viviendas para nuestro pueblo, si no hubiéramos defendido las políticas sociales, las misiones, grandes misiones, si no hubiéramos creado los CLAP, ahí sí hubieran logrado sus objetivos ellos. Si no hubiéramos creado conciencia, que es lo más importante. Porque un pueblo se puede enfrentar a dificultades, pero si tiene conciencia y amor por su patria, sale adelante. Nadie lo confunde. ¿Han logrado confundir en algún momento? Sí han logrado confundir. Pero hemos ido saliendo de la etapa de confusión a una etapa de conciencia, de brillo, de claridad, de luz. Siempre iluminados por nuestro Dios, siempre benditos por nuestro Señor Jesucristo el Redentor. Siempre. Amén, amén, amén. Siempre benditos. Y así saldremos de todas estas. Así saldremos de todas estas. Con mucho empeño, con mucho esfuerzo. Articulando todas las respuestas. Todas las respuestas. Y dando los pasos hacia un modelo económico
postpetrolero y posthegemonía estadounidense. Le agrego ese concepto. Estoy seguro que Elías Agua escribirá su artículo del domingo sobre este tema. Les recomiendo los artículos de Elías Agua todos los domingos. Debería hacerse un círculo de estudio interactivo los domingos sobre ese artículo, Elías. De verdad. La economía venezolana, latinoamericana y mundial, post-hegemonía estadounidense. Preparémonos. Nosotros queremos, yo quiero tener las mejores relaciones con los inversionistas estadounidenses, con la economía estadounidense. Lo he demostrado, lo hemos demostrado. Aquí en este salón hace un mes firmé acuerdos con la empresa Horizontal para que ellos vengan a trabajar en la atención técnica de los pozos petroleros con una tecnología que solo manejan ellos horizontal, por eso se llama Horizontal. Aquí firmé con ellos. Ahora a Horizontal la van a perseguir. Y le van a impedir su libertad económica de invertir y ganar dinero en cualquier lugar del mundo. ¿Quién es dictador? ¿Quién impide la libertad económica? ¿Nicolás Maduro y la Revolución Bolivariana o Donald Trump y sus decretos ilegales? Hay mucha tela de dónde cortar y en los días que está por venir seguiremos dando respuesta. Hoy arranca un plan especial de respuesta y de acción para defender la economía, las finanzas nacionales e internacionales de Venezuela y a anular los daños que se pretenden con el decreto de Donald Trump. Encargo especialmente de este comité de respuesta al vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami y yo estaría allí tomando decisiones. Pido el apoyo de la Asamblea Nacional Constituyente para, con su poder legal y constitucional, dar respuesta y escalar soluciones, ir escalando a través del diálogo soluciones. Convoco a todos los inversionistas estadounidenses a la capital de Venezuela, Caracas, para que bajo el diálogo y el entendimiento busquemos soluciones a los problemas que ha creado Donald Trump con este nefasto e ilegal decreto. He dicho, bueno, compatriotas, era necesario, era inevitable dar respuesta. Hoy teníamos más bien planificado un acto de gobierno. ¿Cuánto tiempo llevamos? 1 hora y cuarto. Bueno, yo voy a pedir que salgamos de cadena nacional y terminar toda esta jornada de gobierno ya en transmisión normal. Quien se quiera mantener comunicado con nosotros, ya sabe, por Facebook Live, por Instagram, por Periscope y por la cuenta de Twitter. Y por Venezolana de Televisión, el sistema de comunicación bolivariana y por Telesur seguramente. Me despido de ustedes en cadena nacional y volvemos en transmisión para esta jornada de gobierno especial, hoy 25 de agosto, día de liberación y de independencia económica. Hasta la victoria siempre. Venceremos y los espero. Adelante.